El duque se arrodilla y dice que su cuerpo y su alma pertenecen a Eleonor, pero ella se disculpa ante Leonardo por amar a Diego, y Leonardo se escandaliza por esta respuesta. Solo este fue el libro que leyó la heroína, y piensa por qué Leonardo no es el protagonista, y por qué Diego aparece solo a mitad del libro. Además, la heroína empezó a llorar y a gritar por qué escribir sobre el amor si Eleonor no ama a Leonardo. Leonardo Cirilo Bellaviti, su vida estuvo llena de sufrimiento. La boda de sus padres fue solo por motivos políticos, y nunca hubo amor entre el duque y la duquesa. Y en tales condiciones, Leonardo fue privado de la atención de sus padres desde su nacimiento, y los cuidados solo pueden ser olvidados. Un niño que quería amor es la mejor explicación para Leonardo. Un día, Leonardo gritó en voz alta por qué estaba tan oscuro en su habitación. Entonces, una criada acudió corriendo a los gritos y preguntó si el joven amo estaba bien, pero solo en su cara había una marca negra. Cuando el pequeño Leonardo fue mostrado al sacerdote, este dijo que esta maldición y oscuridad irían poco a poco carcomiendo el cuerpo del pequeño duque. Tras las palabras del cura, el duque le dijo a su mujer que diera a luz a otro hijo, solo que ella le contestó que tardaba mucho en recuperarse del parto, pero su marido no quiso escucharlo. Estaba más preocupado por su posición y estatus. A partir de ese día, el duque llamó a muchas personas para intentar curar a su hijo, pero nadie pudo hacer nada. Pero en un momento dado, un lingüista hizo un descubrimiento sobre la maldición del pequeño duque. Pero el lingüista descubrió que los símbolos de la cara de Leonardo eran los símbolos del reino de Ambrosetti. Y después de eso, la princesa de este reino fue invitada como huésped a la casa del duque, y fue su primer encuentro. Entonces se le pidió a la princesita Eleonor que mirara la cara de Leonardo y leyera los símbolos, pero cuando lo miró, se asustó inmediatamente y le pidió que ahuyentara al monstruo. Después de esta situación, por todo lo que había pasado Leonardo, dejó de salir de casa y su padre empezó a evitar a su hijo maldito. Pero después de 13 años, Leonardo se reencuentra con Eleonor, y por compasión, ella quiere acercarse a él, pero el duque, que está herido física y mentalmente, aleja bruscamente a la princesa. Pero entonces, cuando Leonardo decide por fin abrir su corazón a Eleonor, su poder es capaz de curar al duque de su maldición, y éste queda libre, con el corazón cautivado por un amor ciego. Pero el principio de la tragedia en la novela fue el amor ciego, cuando la princesa Eleonor rechazó a Leonardo diciéndole que amaba a Diego, que era el verdadero protagonista de la novela y el príncipe al que pasaría la corona. Cuando la princesa rechazó los sentimientos de Leonardo, este se deprimió y gritó qué demonios le pasaba, probablemente porque Diego era el heredero de la corona. Leonardo, que deseaba el amor, inició una revolución, pero fue derrotado y su cabeza fue separada de su cuerpo. En este momento, la heroína que leyó la novela está llorando al final de la novela y se pregunta cuál es la moraleja de la novela. ¿Por qué Leonardo nunca encontró su felicidad? Y piensa que si pudiera entrar en la novela, definitivamente haría feliz a Leonardo. Pero después de mucho llorar, se despierta en el cuerpo de una criada que estaba fregando el suelo y se sorprende. También recuerda que se quedó dormida mientras leía la novela. Pero ¿por qué iba vestida de criada? ¿Y por qué limpiaba el suelo del todo? Entonces la heroína decide tirarle de la mejilla y siente dolor. Entonces se da cuenta de que no es un sueño. Y cuando la heroína decide mirar la ropa que lleva puesta, se da cuenta del parche de la familia Bellaviti en ella y piensa que ahora todo es como una novela sobre el Renacimiento. Solo que sus pensamientos son interrumpidos por la segunda criada que grita ¿cuánto tiempo más estará Evelyn limpiando aquí? Pero cuando la heroína la mira, recuerda que se parece a la criada de la novela que leyó, como la criada de Leonardo, Ana. Evelyn se pregunta si realmente se ha convertido en la heroína de la novela que ha estado leyendo. Entonces sube las escaleras y le pregunta a Ana cuántos años tiene ahora el pequeño duque. Y Ana le responde que Evelyn es extraña, porque ayer mismo el pequeño duque tenía 13 años. Ana le dice a Evelyn que vaya a la cocina porque allí necesita ayuda,
Pero la heroína piensa en lo que pasó en la novela con Leonardo a esa edad. La heroína piensa que si todo va como en la novela, entonces la maldición debería ser visible en su cara y debería estar siempre tumbado en la cama y sufrir un eterno dolor de cabeza. Además, Evelyn piensa que se le considera inestable ante las actitudes de la gente y a Anna se le da poco tiempo en la historia porque solo tiene que entrar en la habitación de Leonardo y robar las joyas. Evelyn recuerda que Anna corrió muy deprisa a la habitación del pequeño duque, pero cuando éste necesita una criada, llama al timbre y pregunta si Anna va a robar las joyas. Entonces, Evelyn decide decirle a Anna que su ama Irene la está llamando. Anna se detiene delante de la habitación y le dice a Evelyn que no grite porque Leonardo acaba de dormirse, pero Anna es la que grita más fuerte. Cuando Anna regresa, la heroína piensa que esta vez la ha salvado, pero tarde o temprano Anna será descubierta por robar las joyas y despedida por ello. Pero en ese momento suena el timbre de la habitación del pequeño duque y nuestra heroína corre rápidamente a su habitación y llama antes de entrar. Pero cuando entró en la habitación, se quedó estupefacta al ver las cosas del pequeño duque esparcidas por la habitación y Evelyn decidió que realmente era como en la novela. Nadie cuidaba de Leonardo. Leonardo dice que tiene calor y quiere darse un baño y le pide a Evelyn que le prepare un baño, pero que puede bañarse él mismo. Evelyn responde que ahora lo hará todo solo cuando la heroína mire al pequeño Leonardo y hasta le duela el corazón por él. Y aunque sea un sueño, la heroína quiere hacer feliz al menos un poco al pequeño duque. Cuando la heroína ha preparado el baño, entra en la habitación del duque y dice que el baño está listo. Entonces, Leonardo le dice a la criada que se vaya, que él mismo hará todo lo demás. Pero en cuanto el pequeño duque se levanta de la cama, se le cae un vaso de agua y se cae. Evelyn corre hacia él y le pregunta si está herido. Pero solo Leonardo le dice que no le toque. Pero Evelyn le responde que hay cristales rotos por todas partes y que podría hacerse daño. Pero el duque grita a la criada que salga de su habitación. Cuando Evelyn escucha los gritos del pequeño duque, se ofende y piensa que aunque tengan una gran diferencia de estatus, no significa que se pueda gritar a una persona que quiere ayudar y que qué ha hecho para que Leonardo le hable de esa manera. Entonces, la heroína coge al pequeño Leonardo en brazos y le dice que hay cristales rotos por toda la habitación y que se puede hacer daño, y que si se hace daño, entonces la pueden castigar a ella. Evelyn también dice que el duque realmente quiere que sea castigada por no gustarle. Entonces el pequeño duque pregunta quién es ella, y la heroína sonríe y dice que es una criada. Leonardo le dice a la criada que salga de su habitación, que él mismo irá al baño. Pero Evelyn le responde que si lo hace, con lo mal que ve, ella le ayudará. Pero el duque dice que la heroína debe dejarle marchar y no tocarle. Pero esto no hace más que enfadar a Evelyn, que decide coger al pequeño duque en brazos. Después de que la heroína lo haya levantado, el duque empieza a gritarle que lo suelte y que debe haber un límite para su incompetencia. Pero Evelyn dice que no grite porque le dolerá la cabeza y el baño no está lejos, y ella puede llevar al duque allí. Pero el pequeño Leonardo grita que no hay que tocarlo. Dicen que si lo tocas, puedes enfermar con su maldición. Solo que la heroína ha leído la novela y sabe que la maldición no es contagiosa. Cuando la heroína lleva al pequeño duque al baño, él dice que puede andar solo, pero cuando da unos pasos, se golpea el dedo con la silla. La heroína piensa que probablemente sea por su vista que está magullado. Cuando Evelyn quiso tocar a Leonardo, este le dijo que no lo tocara, pero la heroína se opuso porque a este paso el duque no se bañaría hoy. Leonardo dice que su criada no tiene modales y que solo siente lástima por él. Por eso es tan mala con él, pero Evelyn le responde que es muy de la escuela del duque. Cuando la heroína ayudó al duque a desvestirse, vio que la maldición llevaba 10 años parasitando su cuerpo y que éste no aparentaba su edad. La heroína lloró un poco y pensó que aún era pequeño y que mientras ella estuviera en su casa, siempre le ayudaría. ¿A qué hora se baña Leonardo? Y Evelyn pregunta dónde están los cosméticos. Cuando Evelyn encuentra los cosméticos y las toallas, pregunta si el duque sabe que se le considera inestable, pero él le grita que su criada no tiene modales.
Pero cuando la heroína coge el jabón y la toalla para lavar al pequeño duque, este le grita a Evelyn que se aleje de él porque le puede caer la misma maldición. Entonces, Evelyn coge la mano del duque y le dice que la maldición no es contagiosa, que todo es un rumor, que él lo sabe muy bien, porque el médico y su madre dijeron que la maldición no es contagiosa. Entonces, ¿por qué miente el pequeño duque? Evelyn le dice a Leonardo que la mire cuando él lo hace y dice que la ve, pero no claramente. Entonces la heroína le pregunta si puede tocarlo, y él le dice que puede aunque se ponga enferma. El pequeño duque pone sus manos en la cara de la heroína, la mira a los ojos y piensa que es tan cálida. La heroína le pregunta a Leonardo si le duele algo, y él dice que no, pero quiere saber el nombre de su criada. Entonces la heroína sonríe y dice que se llama Evelyn y que no tiene apellido porque es una plebeya cualquiera. Evelyn piensa que tiene suerte de que Leonardo no esté adaptado socialmente ahora, porque si fuera otro noble, la heroína sería castigada por su comportamiento. También piensa que su carácter no es gran cosa, pero ¿qué se puede esperar de un niño que no ha visto ninguna atención ni cariño? Evelyn le pregunta al duque si puede lavarlo, pero él le dice que tiene un tono pesado en la voz. Pero la heroína dice que pensaba que Leonardo se negaría de nuevo. Pero él responde que no le importa, y Evelyn se alegra mucho con esta respuesta. Incluso el duque sonrió un poco. Cuando Evelyn empezó a lavar al pequeño duque, notó que estaba muy tenso y le pidió que se relajara un poco. Evelyn se da cuenta de que Leonardo no puede relajarse, porque su maldición no solo lo parece, sino que también le causa mucho dolor físico. Así que el duque dice que quiere descansar. Cuando la heroína enjuga la cabeza del duque con una toalla, este le dice a la criada que le lleve a su habitación con normalidad, que no le coja en brazos. Evelyn lo hace encantada y responde que así lo hará. Cuando llegan a la habitación, Leonardo le dice a Evelyn que le dé su ropa y que sea libre, pero ella no sabe dónde está su ropa, así que le pregunta al duque, pero este le grita que por qué no sabe nada. Pero la heroína sonríe y dice que el duque le diga dónde está y ella lo sabrá todo. Después, Leonardo dice que la ropa está en el armario de la tercera fila. Cuando Evelyn trae la ropa, la pone sobre la cama y se da cuenta de que no ha limpiado los cristales rotos de la habitación y le pide que vuelva mañana para limpiarlos. Leonardo está tumbado en la cama y dice que no hace falta limpiar porque volverá a ensuciar. Pero Evelyn le grita que no puede respirar el polvo y que si limpia todos los días, el duque no ensuciará. Leonardo grita que la heroína hace demasiado ruido mientras limpia el cristal, pensando que el pequeño duque no está acostumbrado a ayudar y que debería corregirse. Cuando Evelyn sale de la habitación del duque, recuerda que lo acompañó a salir del baño, y él dice que era la primera vez que lo acompañaban así, y que nunca había tocado a nadie. Evelyn piensa en lo mucho que llorará por el pequeño duque y en que alguien como ella no puede ayudar al duque, pero quiere que Leonardo sea feliz. Por la noche, Ana le grita a la heroína que mintió y que la azafata Irene no llamó a Ana y que estaba sobrecargada de trabajo por culpa de la heroína. Y si esto vuelve a ocurrir, Evelyn no estará contenta. Evelyn piensa que como Ana quería hablar con ella, pudo encontrar su habitación. Además, cuando la heroína se acerca al espejo, cree que tiene la cara de otra persona y aparenta 16 o 17 años. Y ha estado tan ocupada con Leonardo que no recuerda que es la heroína de la novela. La heroína se sienta en la cama y se pregunta cómo ha llegado a la novela. Está realmente muerta. Solo recuerda haber leído la novela y haberse acostado llorando. Quizás sea un sueño muy real. Al día siguiente, Evelyn va a la habitación de Leonardo. Cuando llama a la puerta, nadie responde. Entonces ella grita que sabe que Leonardo está en la habitación. Entonces él responde dejando entrar a la heroína. Evelyn entra en la habitación y se da cuenta de que siempre está oscuro en la habitación. Decide abrir las cortinas y cuando lo hace, cae mucho polvo de la habitación. Evelyn se pregunta cómo puede vivir aquí el duque. Su habitación está muy sucia. Solo Leonardo responde que las criadas solían limpiar su habitación, pero ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez. Evelyn decide abrir la puerta que da a la calle para que entre un poco de aire fresco en la habitación.
La heroína también le pide a Leonardo que se siente en el sofá para poder cambiar la ropa de cama del dormitorio, pero cuando el duque no quiere levantarse, Evelyn le dice que puede montarlo de espaldas hasta el sofá, pero él le responde que ya no es un niño y que puede andar solo. Evelyn pregunta que qué pasa si el duque se vuelve a caer ayer cuando lo estaba lavando en el baño. Notó un montón de cicatrices y moratones. Entonces, Leonardo pide ayuda a la heroína para levantarse. Cuando Leonardo se sentó en el sofá y quiso tumbarse en la ropa de cama, Evelyn dice que solo es ropa de cama, que no puede ponerla en el suelo porque está sucia, que el duque espere un poco. Esto no hace más que enfadar al pequeño duque y le dice que hasta cuándo le va a decir la criada lo que tiene que hacer. Pero Evelyn le responde que lo hace todo por él. Evelyn pone un cojín en el sofá para que el pequeño Leonardo se tumbe. La heroína limpia la habitación y piensa que es raro que sienta que hay alguien en la habitación, además de ella, y que el duque no la escucha en absoluto. Y también es extraño que no se moleste por ello. Pero cuando Evelyn ha terminado de cambiar la ropa de cama, le dice que el pequeño duque puede volver a acostarse, pero él ya se ha quedado dormido en el sofá. Evelyn observa a Leonardo durmiendo y piensa que es todo un ángel cuando duerme y le tapa con una manta. Pero cuando Leonardo estaba durmiendo, la heroína decidió limpiar su habitación y cuando terminó, miró la habitación perfectamente limpia y pensó que se había esforzado demasiado. Evelyn mira al pequeño duque y se da cuenta de que se está cayendo del sofá. Corre a cogerlo y lo consigue. Pero Leonardo se despierta y empuja a la criada, diciendo que quién le ha dado permiso para tocarle cuando quiera. Cuando Evelyn dice que solo quería ayudar, el duque se mete bajo las sábanas y dice que no necesita ayuda, por lo que la heroína decide salir de la habitación. Al día siguiente, cuando la heroína estaba limpiando el jardín y cuando terminaron, pensó que tal vez iría a ver al pequeño duque. Pero en cuanto Evelyn quiso ir a ver a Leonardo, las criadas salieron a su encuentro y le pidieron ayuda para lavar la ropa, limpiar la casa y la cocina. Evelyn se sorprende porque ella y en ese momento, las criadas empezaron a discutir sobre quién necesita más ayuda. Entonces, la heroína decide que deben jugar a piedra, papel o tijera. Evelyn sigue decidida a ayudar. Aún sin excusas, ayudaba. La criada le pregunta a la heroína si puede ayudarla. Evelyn le responde que sí, que no hay problema, pero que por qué tanto trabajo. Entonces, la criada dice que parece que falta algo en vez de cuidar la casa. La duquesa está descansando en fiestas de té y subastas, siempre está viajando. Y las cosas están muy mal porque el duque está fuera. Y pronto vendrán nuevas criadas. Evelyn se pregunta cuándo llegarán las nuevas criadas. A medida que pasaban los días y el trabajo se hacía cada vez más ajetreado, incluso el pequeño duque miraba por la ventana y echaba de menos a su criada. Por la noche, cuando Evelyn estaba terminando su trabajo, su ama Irene se acercó a ella y le preguntó que cuánto trabajo había hecho últimamente, pero le dijo que tendría que tener paciencia porque pronto llegarían las nuevas criadas. Irene también quiere que Evelyn cuide del pequeño duque a partir de mañana, e Irene nombrará a otra criada para que se encargue de sus tareas. Irene se disculpa si esto es difícil, pero es el deseo del pequeño Leonardo. También dice que conoce todos los rumores, pero que la maldición no se transmite tocando al duque. Evelyn se alegra mucho de esta noticia y piensa que hasta que llegue el momento en que se pueda romper la maldición, le verá todos los días. Y mañana se encontrarán. Hacía 3 días que Evelyn se había convertido en la criada del pequeño duque. ¿Pero por qué no la había llamado nunca? Evelyn decide que esperará durante días a que suene la campana. Pero cuando le lleva comida al duque, este la mira con cara extraña, como preguntándole por qué ha venido. Al día siguiente, cuando Evelyn le lleva comida a Leonardo, este dice que no tiene sabor. Pero Evelyn quiere que coma al menos un poco. ¿Le lleva la heroína comida insípida? Leonardo dice que si a la heroína le gusta tanto su comida, que se la coma y a Evelyn ni le importa, coge un trozo del bollo y se lo come con gusto. El pequeño duque se queda estupefacto. Nunca ha conocido a criadas como nuestra heroína. Entonces Evelyn dice que ella también ve a un chico como Leonardo. Evelyn dice que puede poner mermelada en el pan, pero Leonardo responde que la criada debe dejarle desayunar en paz.
Cuando la heroína está haciendo la cama, le pregunta al duque si le gusta su nueva criada, a lo que él responde que al duque le duele mucho la cabeza. Entonces la heroína se acerca al duque y quiere comprobar su estado de salud y se da cuenta de que tiene fiebre. Pero Leonardo, como siempre, le grita a la heroína por lo que está haciendo. Evelyn se disculpa, pero Leonardo le coge la mano y le dice que esta vez es él quien debe disculparse. Cuando el pequeño duque se disculpó, preguntó por qué la heroína se había quedado tan callada de repente, pero ella solo estaba contenta de oír al duque pedir perdón por primera vez. La heroína dice que es maravilloso que su duque se disculpara por primera vez, pero lo dijo tan bajito, podría repetirlo otra vez, pero Leonardo se opone. Evelyn le pregunta al duque si puede traerle alguna medicina para la fiebre, que está junto a la cama, pero él dice que sería mejor que la criada le pusiera la mano en la cabeza, y Evelyn se alegra mucho con esta respuesta. La heroína pone su mano sobre la cabeza de Leonardo, y él dice que el médico debe llegar pronto, y Evelyn espera que el estado del pequeño duque cambie. Leonardo pregunta si Evelyn está preocupada por él, y ella responde que por supuesto que lo está. El duque dice que todo el mundo se ha compadecido de él, pero nadie se ha preocupado nunca por él. Evelyn dice que en realidad está muy preocupada por él, y se lleva las manos a los ojos y piensa que ojalá su vista fuera mejor, porque le haría la vida mucho más fácil. Entonces, Leonardo se levanta de repente y no entiende qué ha pasado, por qué no se ha tomado la medicación y puede ver tan bien, pero la heroína le dice que debe ser porque está sentada justo delante de él. Pero Leonardo dice que lo ve todo bien. Incluso los dibujos del techo. Evelyn contesta, no es maravilloso. Significa que la medicina está haciendo efecto, solo que el duque dice que hoy no se ha tomado la medicina. Entonces, Evelyn le pregunta si el medicamento que tomaba ha empezado a hacer efecto solo ahora. Pero Leonardo no lo cree porque lleva tomándolo toda la vida y nada ha cambiado. El pequeño duque coge a la criada por la ropa y le grita lo que le ha hecho, pero ella no entiende lo que el duque quiere decir. Cuando ella intenta tocarle la cara, el duque se cae del sofá. Cuando Evelyn intenta ayudarle, el duque le dice que salga de su habitación. Cuando Leonardo echa a la criada de la habitación, ella dice que no ha terminado de limpiar y no entiende por qué el señorito la ha echado. Evelyn estuvo sentada frente a la puerta del duque durante mucho tiempo, y cuando le oyó tocar el timbre, decidió que la necesitaba. Cuando la heroína entra en la habitación, observa a Leonardo tumbado en la cama y con aspecto enfermizo. La criada le dice que necesita algo de comer y beber medicina para evitar que empeore, pero el duque se niega. Evelyn quiere ir a buscar un poco de sopa para Leonardo, pero él la coge de la mano y le dice que no tiene hambre y que no necesita ninguna medicina. Solo quiere que la heroína esté tranquila con él. Evelyn mira al duque y piensa que está sufriendo, pero lo único que puede hacer por él es estar a su lado. Evelyn no se da cuenta de que se ha quedado dormida en la habitación de Leonardo, y cuando mira para ver si ha desaparecido la fiebre, todo está bien. Cuando la heroína mira el reloj, ve que es muy tarde, y decide que si el pequeño duque está bien, puede irse a su habitación a dormir. Pero en cuanto Evelyn se duerme, tiene un sueño en el que está en un prado con muchos girasoles, y entonces un Leonardo adulto la está esperando entre las flores. Evelyn se despierta y piensa que ha tenido un sueño muy extraño y además ha oído a alguien gritar. Cuando sale de la habitación, se da cuenta de que todas las criadas también han salido y están hablando de los gritos que vienen de la escalera principal y decide ir a ver si hay alguien herido. Las criadas se dieron cuenta de que Ana se había caído y Evelyn se dio cuenta de que, después de todo, había robado las joyas. Leonardo salió de la habitación y le preguntaron qué había pasado, pero el pequeño duque dijo que no era nada. Pero cuando las criadas quisieron ver si Ana estaba bien, encontraron las joyas y dijeron que Leonardo había visto lo que Ana quería robar. Así que decidieron decírselo a la señora Irene. Cuando llega Mistress Irene, dice que Ana está completamente loca por hacerle eso al pequeño duque. Irene mira a Ana y dice que en una situación así no puede ayudar a la criada. En ese momento llegan el duque y la duquesa y preguntan qué está pasando. Cuando la duquesa pregunta qué ha pasado, Irene se arrodilla y pide disculpas por la osadía de la criada de robar las joyas de la habitación del pequeño duque.
La duquesa responde que ese es todo el motivo para hacer tanto ruido y que deberían echar agua a la criada y echarla de casa. El duque también grita que su hijo Leonardo ya no hace tanto alboroto por una razón ridícula y que debería ocuparse él mismo de esos problemas para no molestar a los demás. Evelyn mira todo esto y piensa que realmente es posible que le hablen así a su hijo y que sean más amables con las criadas que con su propio hijo. Leonardo se disculpa ante su padre y el duque le dice que vuelva a su habitación. Evelyn piensa que el duque y la duquesa miraban a su hijo con tanta hostilidad que no se preocupan por él y que es un miserable niño de 13 años. Evelyn ha preparado una maleta para Anna y piensa que la heroína conoce poco a Anna, pero está triste porque se va de casa. La heroína piensa que el duque y la duquesa ignoran a su hijo en público y no le sorprende que las criadas hayan empezado a tratar así a Leonardo. Cuanto más piensa la heroína en los padres de Leonardo, más se enfada. Pero antes de que Anna salga de casa, le da la joya a la heroína. A última hora de la noche, Evelyn entra en la habitación de Leonardo y quiere devolverle la joya que Anna robó. Solo el pequeño duque dice que puede venderla o quedársela. No ve la criada que vale mucho dinero. Por eso la robó Anna. Leonardo también dice que ahora es la joya de la heroína, que decida ella qué hacer con ella y la echa de su habitación. Evelyn se va a su habitación y piensa en el padre de Leonardo, que es muy guapo, pero como padre es desagradable, y se pregunta si el pequeño duque será tan guapo como su padre cuando crezca. Pero ella solo podrá verlo dentro de un par de años, cuando él conozca a Eleonor y se salve, pero no es la salvación. Al día siguiente, vino un médico a ver a Leonardo, y cuando lo examinaron, el médico dijo que el duque tenía mejor aspecto desde su último encuentro, y que ahora ni siquiera le importan los símbolos de su cuerpo. El médico también dice que los símbolos en el cuerpo de Leonardo han disminuido, pero esto puede deberse solo en parte a que el médico ha cambiado la fórmula de la medicina. Evelyn piensa que no fue en vano que le diera la medicina todos los días. Leonardo le pregunta al doctor que se ha vuelto mejor de la vista. También es todo gracias a la medicina. Incluso ahora, el pequeño duque puede ver muy bien la cara del doctor. El médico le responde que sin duda es una buena noticia, pero que hace mucho tiempo que no le da la medicina para los ojos. Leonardo pregunta por qué la medicina ha funcionado solo ahora, pero el médico no sabe la respuesta y dice que todavía no se entiende bien su maldición. Entonces, el pequeño duque dice que el médico debería saberlo, pero el médico responde que ve al duque en un buen estado de ánimo y humor, lo que significa que se está recuperando más bien de lo que el médico esperaba. Evelyn piensa que la vista del duque ha mejorado y la maldición se ha debilitado, y se alegra por ello, pero es una sensación falsa, porque en la novela el buen estado no puede durar mucho. Como Leonardo vivirá 4 años casi ciego, y los símbolos de su cuerpo seguirán haciéndose más grandes y oscuros, la maldición lo matará lentamente por dentro. Pero cuando cree que sus días están contados, conoce a Eleonor, que se convertirá en su esperanza, pero ella será una maldición más pesada que la suya. Evelyn piensa que es mejor que no se haga ilusiones, porque en un par de meses tendrá un ataque y estará de nuevo al borde de la muerte. Pero a pesar del ataque que estaba a punto de producirse, el estado de Leonardo era mejor que antes, e incluso la heroína lo notaba cada día. Un día, cuando Evelyn estaba lavando a Leonardo, le dijo que se iría una semana de vacaciones. Cuando el duque lo oyó, se enfadó. Pero la heroína dice que ella sabe que a él no le importa. Solo le avisa por si acaso y mañana, y pasado mañana le ayudarán otras criadas. Entonces Leonardo le cuenta a la heroína por qué decidieron que al duque no le importa su criada. Las palabras de Leonardo hicieron muy feliz a Evelyn, que piensa que esa es la felicidad de que un gato te acepte como su humano. Cuando la heroína quiso quitarle el jabón de la cara al duque, este le dijo que era inútil y que dejara de tratarle como a un niño. Evelyn le responde que pensaba que a él no le importaba la criada, por eso estaba un poco nerviosa por la alegría. La heroína piensa que son solo sus pensamientos, pero Leonardo Bellaviti es un melancólico silencioso, pero Eleonor es la única que podría acercarse a él. Evelyn dice que ya no le tratará como a un niño y que deben terminar el baño. Cuando la heroína fue a buscar una toalla, Leonardo se sonrojó profundamente ante sus palabras. Al final del día,
Evelyn se va a su habitación y piensa que está muy cansada por el ajetreado día como criada. Evelyn mira la joya que le regaló Leonardo y piensa qué hacer con ella para un hombre común es muy cara, pero luego recuerda lo que dijo el duque que la heroína podría venderla si quisiera. La heroína mira la joya y decide no venderla. Se la quedará porque es un regalo y es una joya azul. Y espera que cuando Leonardo la vea, sus ojos tengan un bonito color azul. Leonardo duerme en su habitación y tiene pesadillas en las que todo el mundo le llama monstruo, incluso su propia madre. Pero Leonardo fue traicionado por sus padres, y para evitar el dolor de ser traicionado por alguien que no fueran sus padres, el pequeño duque se convirtió en un niño insoportable. Pero entonces apareció una extraña doncella que le dijo por primera vez que la maldición no era contagiosa, y Leonardo ni siquiera sabía cuánto deseaba sentir el calor de los demás. Pero aún tenía más miedo de que Evelyn le mirara con la misma mirada que todos los demás. Leonardo estaba acostumbrado a medicarse y a sentirse desgraciado, pero Evelyn le cambió la vida. Su corazón bondadoso y sus manos cálidas le curaron mejor que cualquier medicina. Después de este sueño, Leonardo se despertó con dolor de cabeza, así que se tomó unas pastillas y se preguntó por qué Evelyn no había ido todavía a su habitación. ¿Seguiría dormida? Pero solo entonces el duque recordó que era su fin de semana y se preguntó qué estaría haciendo ahora. Realmente salió de la casa y probablemente la heroína estaba descansando del pequeño duque. Leonardo piensa que Evelyn y él no han pasado mucho tiempo juntos, pero quiere verla cuanto antes, y solo son 2 días del fin de semana. ¿Pero por qué le parece tan largo? Hacía 2 días que Evelyn había terminado el fin de semana y había vuelto a cuidar del pequeño duque. En cuanto Evelyn entró en la habitación de Leonardo, decidió abrir las cortinas y le preguntó al pequeño duque si había descansado mientras ella no estaba. Pero él no contestó, sino que miró a la criada. La criada le pregunta si el duque quiere cambiarse antes del desayuno, pero él sigue callado y la mira. La heroína piensa por qué calla y se pregunta si habrá hecho algo mal. La heroína le dice al duque que no la mire y que desayune, pero Leonardo le contesta que no tiene apetito. Entonces Evelyn le dice que si no come, llorará y tendrá que darle de comer con cuchara. Leonardo se sonroja y le pide a la heroína que le dé de comer con cuchara. Pero ella no entiende por qué ha perdido las manos. Pero el duque le responde que se han debilitado demasiado. Pero la heroína se pregunta qué le ha pasado durante sus 2 días de descanso. Evelyn da de comer al pequeño duque y piensa que ahora sí que parece un niño. Pero no lo recuerda en la novela, pero no quiere descuidar esta situación. Leonardo le pide a la heroína que se siente en la cama a su lado, y cuando ella lo hace, él le coge la mano y se la pone en la cabeza y le dice que no se vaya a ninguna parte, que se quede con él un rato. Evelyn mira al duque y piensa que últimamente se comporta de forma extraña, porque antes siempre echaba a la heroína de la habitación cuando terminaba su trabajo. La heroína se alegra de que Leonardo haya sido capaz de abrirse a ella y de que haya visto su sonrisa, y para ello solo ha tenido que tratarle bien, no como los demás. Cuando Leonardo se despierta, le pregunta a la heroína qué hizo el fin de semana, y ella le responde que pensó en él. Pero Leonardo se sonroja y le dice que miente. Evelyn se ofende porque el duque no cree sus palabras y dice que sinceramente pensó en él todo el fin de semana. La criada cae accidentalmente en el sofá del duque y se encuentra con sus ojos, pero se levanta rápidamente sonriendo y se disculpa por lo ocurrido. Pero debido a esta caída y al hecho de encontrarse con sus ojos, el pequeño duque se sonroja y le pregunta a la criada por qué sonríe y le dice que no vuelva a sonreír así. Evelyn grita que por qué no la deja sonreír, que no se puede prohibir a una persona que sonría, pero Leonardo cae de bruces en la almohada y dice que ya lo ha dicho todo. Pero después de un par de minutos, Leonardo levanta la cara de la almohada y le pregunta a la heroína si realmente pensó en él todo el fin de semana. Ella responde que por supuesto que sí, pero el duque dice que prefiere mentir. Leonardo coge el pelo de la heroína, lo besa y dice que él también ha estado pensando en Evelyn todo el día. Evelyn mira a los ojos del duque y se pregunta por qué se han vuelto tan azules.
Pero Leonardo le responde que siempre han sido así. Pero la heroína dice que no siempre han sido mucho más brillantes. Así que le coge por la cara y le dice cómo la ve ahora. El pequeño duque se avergüenza y aparta las manos de la doncella de su cara y le contesta que la ha visto bien desde el principio. Incluso le ha visto los defectos de la cara. Entonces Evelyn le dice que es muy grosero y que tiene una cara preciosa. Evelyn le dice al duque que se ha estado saltando la medicación. Entonces, ¿por qué tiene los ojos tan brillantes? Pero Leonardo dice que la medicación no le ha ayudado, pero que esto ya le ha pasado antes. Y entonces la heroína recuerda lo que pasó cuando el duque la echó de su habitación. Evelyn sigue mirando a los ojos del duque y piensa que tiene unos ojos realmente preciosos. Son más azules y brillantes de lo que ella hubiera imaginado. Cuando la criada le vio los ojos, decidió ir al armario y traer un espejo para que el duque también pudiera verlos. Solo cuando Leonardo se mira en el espejo, se asusta de sí mismo. Pero Evelyn dice que tiene unos ojos realmente hermosos. Pero el duque ordena a Evelyn que se lleve el espejo, y entonces ella piensa que lo ha hecho todo mal, que no debería haberlo traído, que solo quería que él viera cómo ha cambiado. Después de que Leonardo se viera en el espejo, se escondió bajo la manta y no quiso mostrar su rostro a nadie. Pero al mismo tiempo, Evelyn le dijo que la mirara. Pero cuando se dio cuenta de que no saldría de la manta, le pidió que saliera de la habitación. Leonardo piensa que debe ser horroroso. Realmente es un monstruo, y esa es la mejor explicación para su aspecto. Pero Evelyn dice que eso no es cierto, que no es un monstruo. Solo que Leonardo no piensa lo mismo. Lleva mucho tiempo mirándose al espejo y se ha dado cuenta de que tiene un aspecto horrible y de cómo Evelyn ha aguantado su aspecto durante tanto tiempo. Entonces, el duque dice que de todas formas puede abandonar su habitación, ya que todas las criadas simplemente se negarán a cuidarle. Pero Evelyn dice que nunca renunciará al duque. El duque sigue queriendo que la criada abandone la habitación, pero esto enfada a Evelyn, que coge la manta y le dice a Leonardo que se limite a mirarla. Evelyn le dice al duque que no cree que sea un monstruo ni que tenga un aspecto horrible, pero Leonardo piensa que ella miente y no quiere mostrar su cara. Solo Evelyn mira ella misma al duque y le dice que solo la echa de la habitación por el espejo. Pero cuando Leonardo ordena a la criada que no se le acerque, la heroína se tapa la cara con las manos y dice con voz triste que el duque le ordena que se vaya y que siempre es duro con ella, y eso la entristece. Pero cuando Leonardo dice el nombre de la heroína, ella aparta las manos y sonríe al ver que el duque la ha llamado por su nombre por primera vez. Leonardo le pregunta a Evelyn si está tan contenta porque el duque la ha llamado solo por su nombre de pila, y ella responde que por supuesto que sí. Entonces el duque se da cuenta de que en realidad no es desagradable y que la doncella se quedará con él para siempre. Pero Evelyn le responde que se quedará si ese es su deseo. Evelyn piensa que solo Eleonor puede liberar al duque de la maldición y la doncella estará con él hasta que ya no la necesite. Pero hasta entonces la heroína ha prometido que estará con el pequeño duque para siempre. Al cabo de un par de días, el estado del pequeño duque empeoró muy rápidamente, pero la heroína pensó que estaba mejorando. Pero no fue así. Sus ojos no volvían a ver bien, tenía frecuentes dolores de cabeza y ahora toma más medicamentos para la cabeza y para dormir. Evelyn ya no espera un milagro, pero mientras tanto Leonardo tendrá un ataque que pondrá en peligro su vida, y la heroína sabe que ocurrirá pronto, pero no puede ayudar. Leonardo se da cuenta de que la heroína está muy alterada y le sonríe. Evelyn piensa que su sonrisa es inimaginable cuando lee una novela, pero ahora no sonríe porque esté contento, sino solo porque quiere que la heroína no se preocupe por él. Leonardo le dice a la heroína que cuando acabe su enfermedad quiere ir a dar un paseo. Entonces Evelyn le propone ir al jardín porque allí han empezado a florecer las flores y es muy bonito. Evelyn dice que la época de lluvias ha terminado y ha empezado el calor, y a ella no le gusta el calor, pero por la tarde hará más frío. Pero puede soportar el calor. Ella vive en el norte. Entonces, Leonardo dice que tienen una casa en la playa en el sur y que si a Evelyn le gustaría ir allí con él cuando se mejore.
Entonces, Evelyn le contesta que en esos sitios siempre llevan a los que quieren, no a las criadas. Y esta respuesta hizo que el duque ya no quisiera ir a la casa de la playa. Cuando Leonardo se da cuenta de que la heroína sonríe, le pone el dedo en la nariz y le dice que le ha ordenado que no sonría más así. Pero Evelyn quiere saber por qué. Pero el duque calla. Evelyn coge la mano del duque y piensa que no le importa si van al jardín o a la playa. Solo quiere darle más recuerdos antes de su ataque y dice que espera que el duque se mejore pronto. La heroína le dice al duque que le encanta el verano porque es época de girasoles, porque sus semillas están muy ricas, sobre todo en chocolate. Solo que Leonardo no entiende de qué le habla, pero la heroína olvidó que aquí no se comen. Entonces la heroína dice que le encantan los girasoles porque son bonitos, pero el duque dice que la deje elegir si son bonitos o deliciosos. Entonces ella responde que el duque es muy difícil de tratar. Pero él toca la cara de la heroína y le dice que no se preocupe por sonreír, que no morirá de su enfermedad. Solo Evelyn piensa que no morirá, pero ¿cómo va a sonreír si sabe que estará al borde de la muerte? La heroína le cuenta al duque que una vez le dijo que no sonriera, pero él le dice que puede sonreír cuando esté sola. Evelyn cubre a Leonardo con una manta y le dice que cuando supere su enfermedad, ella sonreirá mucho y la próxima vez irán al jardín a mirar las flores. Durante los 2 días siguientes, el duque sufre una fiebre muy alta y tiembla de vez en cuando mucho a causa de la fiebre. Y lo único que puede hacer Evelyn es cogerle la mano y decirle que se le pasará. A la heroína le parece que su torpeza ha durado ya mucho tiempo. Debe ser muy difícil luchar contra una enfermedad tan fuerte en un cuerpo tan débil, pero le llevará al amor. Pero, ¿por qué el padre de Leonardo convirtió su infancia en una pesadilla? Y ni su padre ni su madre vinieron a verle para ver si su hijo estaba bien. Era todo terrible. Aquella noche en que Leonardo estaba enfermo, la heroína no pudo soportarlo y se quedó dormida por la mañana. El duque intentó despertarla, y ella oyó su voz a través de su sueño, y pensó de quién era esa voz tan agradable. Pero cuando se despertó, notó que Leonardo había dejado de estar enfermo, y sus ojos estaban más brillantes. Incluso su fiebre había desaparecido. Evelyn abrazó a Leonardo, y le dijo que estaba muy contenta de que estuviera bien, y que había estado tan preocupada por él, que casi se había muerto de miedo. Leonardo cree que ni siquiera recuerda la última vez que fue abrazado por sus padres, que se casaron sin sentimiento, y el duque no era más que un niño no deseado como un adefesio, y luego fue maldecido, y nadie le puso un dedo encima después de eso. Lo único que recuerda es a sus padres abandonándole fríamente. La única que realmente se preocupó por Leonardo y que le tendió la mano, la única que le abrazó con fuerza, fue Evelyn, y fue la única. Después de un par de minutos abrazados, Leonardo le dice a Evelyn que le deje marchar porque le costaba respirar, y ella se disculpa por haberse emocionado tanto cuando mejoró. Evelyn mira al duque y piensa que quizá se ha pasado. Una criada cualquiera no debería abrazar a un noble. Evelyn sigue disculpándose por abrazar al duque, pero Leonardo le dice que deje de disculparse por nada, que no ha hecho nada malo. Leonardo se tumba en el regazo de la heroína, y ella le mira, y piensa que después de todo se ha convertido en un niño. Y Leonardo le pregunta a Evelyn si pueden ir a dar un paseo. Cuando Leonardo sale por primera vez al jardín, se sorprende de lo bonito que es, y la heroína piensa que desde que ve bien puede andar solo, pero le sigue preocupando que se caiga. Leonardo se sorprendió al ver que su jardín estaba cubierto de rosas. Entonces, Evelyn le cuenta que el jardín se construyó en honor de la primera duquesa y que el primer duque dijo que todo el jardín debía estar cubierto de las flores favoritas de la duquesa. Y entonces le propuso matrimonio en el jardín. Era una tradición de la familia Bellaviti proponer matrimonio en el jardín. Incluso si la boda era política, la propuesta tendría que ser en el jardín. El pequeño duque mira el jardín y le dice a la heroína que no ve otra flor que las rosas. Y Evelyn también se sorprende de que solo haya rosas en el jardín. Entonces, la heroína recuerda que en la novela Leonardo le propuso matrimonio a Eleonor en este jardín, pero no recuerda si fue antes o después de su boda con Diego.
En ese momento salieron dos criadas y se dieron cuenta de que Evelyn paseaba con Leonardo y pensaron que el duque se había recuperado y que Evelyn era increíble. Cuidaba del duque con tanta facilidad. Una criada recuerda que cuando Evelyn se ausentaba el fin de semana, el pequeño duque siempre estaba tocando la campana y la miraba muy de cerca y no paraba de tocarla, probablemente porque la criada no era Evelyn. Y luego, cuando Evelyn vino a ver al pequeño duque unos minutos más tarde, este dejó de tocar la campanilla y gritó que le había dicho que no le dejara solo. Pero la criada dice que Evelyn era muy tranquila con Leonardo y que cuando estaba enfermo, Evelyn siempre estaba a su lado, por lo que la criada siempre le llevaba comida a su habitación. La segunda criada se escandaliza al oír esto. Resulta que Evelyn estuvo con el duque todos los días que estuvo enfermo, pero ella no parece enferma. ¿Será verdad que es un duque joven que puede enfermar? Mientras las criadas hablaban detrás de ellas, Lorenzo se acercó y preguntó de qué hablaban. Entonces dijeron que Lorenzo nunca había visto al joven duque y que ahora mismo andaba por el jardín. Lorenzo mira a Leonardo y piensa que parece normal excepto por los símbolos que tiene en el cuerpo, y que su maldición es muy rumoreada, pero no sabe quién está con él ni quién es la criada. Mientras el joven duque paseaba por el jardín, Evelyn le trajo una manta y le dijo que se la pusiera porque empezaba a hacer frío. Leonardo se fijó en el senador y sugirió que fueran allí a descansar. Entonces, Evelyn recuerda que en la novela fue en este senador donde Leonardo le propuso matrimonio a Eleonor. Y la heroína recuerda los principales acontecimientos, pero no puede recordar lo que ocurrió después. Se pregunta si ha empezado a olvidar los acontecimientos de la novela, pero el joven duque está de buen humor, y esto se debe a que aún faltan muchos años para su proposición. Y aunque la heroína no pueda hacer nada, simplemente seguirá haciendo lo que pueda. Leonardo está contemplando la puesta de sol y le dice a Evelyn que la vista es preciosa y que la próxima vez quiere tomar el té en el senador. Pero Evelyn le responde que no es su estatus tomar el té con una criada. Evelyn dice que empieza a hacer frío y que están un poco tiritando. En ese momento, Leonardo se quita la manta y se la da a Evelyn. Después de que el joven duque le haya dado la manta a la heroína, esta dice que no puede quitársela a alguien que está enfermo y se deshace de la manta y quiere envolver con ella a Leonardo para que no se congele. Cuando Evelyn arroja la manta sobre el joven duque, este se levanta y sale del jardín y entra en su habitación. En cuanto Leonardo entró en la habitación, se tumbó inmediatamente en la cama, pero Evelyn le dijo que primero se quitara los zapatos porque ensuciarían la cama. Solo que el joven duque dice que no le importa que se ensucie la cama, pero Evelyn se quita los zapatos y dice que ¿por qué hace eso? Porque la ropa blanca solo tiene un par de días y mañana habrá que lavarla de nuevo y que ¿qué le ha molestado tanto? Evelyn pregunta qué ha enfadado tanto a Leonardo. Él responde que la criada tiene razón. ¿Por qué se enfadó el día que salieron a pasear? El joven duque se pregunta por qué se enfadó entonces. Evelyn dice que si ya está en la cama, que se ponga la ropa de dormir. En cuanto la criada quiso cambiarlo, Leonardo se avergonzó y le pidió a la heroína que le trajera ropa y se cambiaría. Entonces la criada dice que le dará ropa. Y cuando la heroína trae la ropa, el joven duque dice que salga de la habitación porque está cansado y quiere dormir. Cuando Evelyn sale de la habitación y le da las buenas noches, él también le da las buenas noches y se da la vuelta y se sonroja de vergüenza. A la mañana siguiente, Evelyn entra en la cocina y la cocinera le dice que venga cuanto antes porque hace mucho que no se ven. Y la cocinera le pregunta si se ha enterado de que el joven duque está mejor. Y Evelyn responde que Leonardo está mejor y que ha dormido bien esta noche. La cocinera dice que el joven duque solía fruncir el ceño, incluso antes de que cayera sobre él la maldición. Pero ahora sonríe de verdad gracias a Evelyn. Está mejor y más feliz. La cocinera piensa que siempre le ha costado darse cuenta de que no puede ayudar al señorito. Así que ahora se siente mejor porque Leonardo está más contento. A Evelyn le habrá resultado difícil mirar al joven duque, así que deja que la heroína se coma el pudding por ahora porque el desayuno de Leonardo aún no está listo.
En este momento entra Lorenzo y dice que ha traído las patatas como le pidió la cocinera. La cocinera dice que Lorenzo sabe dónde poner el saco, a lo que él responde que por supuesto que lo sabe porque todos los días trae aquí sacos de patatas. Cuando Lorenzo ha dejado el saco, la heroína ha terminado su pudding y quiere llevarle el desayuno al joven duque. Pero en cuanto quiso ir a tomar el desayuno para Leonardo, resbaló y empezó a caer, pero Lorenzo la cogió. Evelyn le da las gracias a Lorenzo, porque si no la hubiera cogido, probablemente se habría hecho daño en la pierna. Cuando la cocinera se da cuenta de esto, dice que Evelyn no puede limitarse a hablar con el joven duque. También necesita conocer a otras personas. Evelyn le responde que la cocinera tiene razón, pero que tiene que ir a llevarle el desayuno a Leonardo porque empezará a tocar la campana otra vez sin parar. Cuando Evelyn ha tomado el desayuno y se ha ido a la habitación del duque, Lorenzo también la sigue y le pregunta su nombre y se presenta. Solo que ella ya sabe su nombre, porque cuando entró en la cocina, la cocinera lo llamó por su nombre. Y entonces Lorenzo le pregunta a la heroína cuántos años tiene. Pero ella no lo sabe porque está en la novela por accidente, pero cree que ahora tiene 17. Evelyn responde que tiene 17 y Lorenzo dice que tiene 19, pero la heroína camina muy deprisa y Lorenzo cree que le estorba. Pero Evelyn dice que no, que él no la molesta, que solo camina tan deprisa porque no quiere que se enfríe la comida. Luego dice que Lorenzo no debería estar triste, que no la molesta. La heroína dice que tiene prisa porque hoy tiene mucho trabajo. Entonces Lorenzo le pregunta si está trabajando en la casa y si es así, se volverán a ver pronto. Cuando Evelyn lleva el desayuno al duque, este le pregunta por qué ha tardado tanto, pero la heroína le pregunta cómo se encuentra y Leonardo responde que físicamente está bien, pero de mal humor. Evelyn le pregunta por qué está de mal humor y el duque le responde que es porque la heroína llegó tarde. Entonces ella sonríe y dice que es porque comió dulces en la cocina. Cuando Leonardo ve sonreír a su criada, le dice que le habrá gustado mucho, a lo que ella responde que sí, que el pudding estaba muy bueno y que hacía mucho tiempo que no lo probaba. Leonardo se fija en el pudding de su desayuno y se lo ofrece a la criada, pero ella lo rechaza. Entonces el joven duque le dice que no discuta con él y se sienta. Pero incluso cuando la heroína se sienta, sigue sin estar satisfecho de por qué se ha sentado en el suelo cuando hay sitio de sobra en el sofá de al lado. Entonces la heroína replica que no puede sentarse al mismo nivel que el joven duque, pero él dice que no hay nadie más en la habitación que ellos. Pero Evelyn dice que le gustaría obedecer al duque, pero que no puede hacer la vista gorda a las normas. Entonces el duque le pone la mano en la cara y le dice con voz tranquila que puede sentarse a su lado. Pero cuando el duque invita a Evelyn a comer de nuevo el pudding, ella responde que seguro que engordará unos kilos de más, y Leonardo dice que eso no es problema, que él no puede engordar por mucho que coma. Después del desayuno, Leonardo dice que hoy se siente mejor y quiere ir a dar un paseo. Evelyn le responde que está bien, pero que primero debe tomar su medicina, pero el duque dice que no le ayuda. Entonces la heroína se enfada y dice que la medicina estabilizará su salud. Leonardo pone la mano en la cabeza de la heroína y dice que tomará la medicina, que no se enfade. Pero cuando Evelyn dice que no está enfadada, sino solo preocupada por la salud del duque, este se aparta de la heroína, se sonroja y le da las gracias por preocuparse por él. Evelyn toca el cuello del duque y le dice que solo le dio las gracias y por qué se sonrojó tanto. Y la heroína piensa que por primera vez cuando le dio las gracias, probablemente ya se sinceró con ella. Y también piensa que si consigue que la infancia de Leonardo sea al menos un poco mejor que la de la heroína, eso le calienta el corazón y el alma. Después de desayunar, Evelyn se dedicó a sus asuntos y cuando regresó a la habitación del duque, dijo que se había retrasado un poco porque tenía mucho que lavar y a Leonardo le picaba toda la cara. Pero cuando la heroína se da cuenta de esto, dice que el duque no debe tocarse la cara. Está toda cubierta de sangre y le parece que hoy no saldrán. Pero tras tales palabras de que no saldrán a pasear, Leonardo se enfada y la heroína le dice que le deje ofenderse, pero que ahora necesita curar sus heridas.
Cuando Evelyn empieza a curarle las heridas de la cara, ella le dice que deje que el duque sufra un poco de dolor y que no le toque la cara hasta que el ungüento empiece a hacer efecto. Evelyn también se da cuenta de que la ropa de Leonardo está cubierta de sangre, por lo que quiere ir a buscarle ropa nueva. Pero el duque dice que no es necesario, pero la heroína dice que volverá pronto y sale de la habitación. Cuando la heroína va a buscar un nuevo uniforme, se encuentra con Lorenzo, quien dice que no quería distraerla, por lo que no la buscó, y se encontraron por casualidad porque tiene trabajo en este lado de la casa. Entonces, la heroína dice que no hace falta excusarse, que de todas formas trabajan en el mismo edificio, pero Lorenzo se fija en la sangre del delantal de la heroína y le pregunta si es suya y si se ha hecho daño. Evelyn dice que no es suya, sino del joven duque, a lo que Lorenzo responde que se alegra mucho de que ella esté bien. Mientras Lorenzo hablaba con la heroína, el joven duque apareció en las escaleras de la casa y comenzó a gritar a Lorenzo por qué estaba descansando en el trabajo. Entonces Lorenzo se despide de Evelyn y vuelve a su trabajo. Evelyn también dice que tiene que ir a su trabajo, pero el duque le grita que fue justo ahora y cuando tuvieron tiempo de conocerse cuando se llamaron por su nombre. Pero la heroína dice que es solo la segunda vez que se ven. Entonces Leonardo dice que por qué están tan cerca el uno del otro. Pero la heroína pregunta cuándo se hicieron tan cercanos. Entonces Leonardo dice que ante sus ojos estaban bastante cerca, pero Evelyn dice que es culpa de ellos y que debe ir a trabajar y le pide al joven duque que vaya a su habitación. Leonardo le dice entonces a Evelyn que haga lo que quiera y se va a su habitación, pero de camino a su habitación se pone muy enfermo. Evelyn encuentra a Lorenzo en la calle y se disculpa por Leonardo porque puede ser muy insoportable, pero Lorenzo le responde que no debe disculparse, ya que el joven duque probablemente solo esté de mal humor. Lorenzo también dice que le resulta extraño ver al joven duque tan de cerca, parece un niño normal. Así que, ¿por qué todo el mundo dice que la maldición le hace parecer un monstruo? Evelyn también piensa que Leonardo es un niño corriente y dice que si Lorenzo se queda fuera, va a la lavandería y luego le pregunta a la heroína si entra en la cocina todas las mañanas. Evelyn responde que sí que está en la cocina todas las mañanas. Entonces, Lorenzo ya no distraerá a la heroína y se despiden. Evelyn piensa que Lorenzo debe ser muy popular entre las criadas. Evelyn llega a la habitación del joven duque y le dice que al menos asienta con la cabeza si no quiere decir nada y le entrega ropa limpia. Solo Leonardo grita que la criada no le ponga de los nervios, porque hoy no está de humor. A lo que la heroína responde que suele estar de mal humor y que puede abandonar la habitación. Pero cuando la heroína decide abandonar la habitación del duque, este le grita que vuelva y se siente a su lado. Cuando Evelyn se sienta junto al duque, este le grita que le dijo que no sonriera a los desconocidos, pero ella no se acuerda. La heroína piensa que el joven duque está en una edad difícil, por lo que es difícil llevarse bien con él, pero a ella le pagan más que a las criadas ordinarias. Cuando Leonardo mira atentamente a la heroína, ella le pone la mano en el pelo y le dice que se calme porque puede volver a ponerse enfermo. Entonces, el joven duque pregunta a la heroína el nombre del muchacho al que sonrió, y Evelyn responde que se llamaba Lorenzo. Leonardo decide entonces que puede simplemente despedir a Lorenzo para que no le moleste, solo que Evelyn pregunta qué ha hecho Lorenzo para que el joven duque quiera despedirlo. Solo que el duque responde que no ha hecho nada, pero que la idea de no volver a ver a Lorenzo le produce una gran felicidad. Pero cuando Leonardo pide a la heroína que llame al mayordomo, ella le coge por los hombros y le dice que no puede hacerle eso a Lorenzo. Solo el joven duque dice que es una nimiedad despedir a un criado. Entonces, la heroína piensa que aunque al joven duque no le gustara la forma de hablar entre ella y Lorenzo, Lorenzo es de los que piensan que el duque es un niño normal y no un monstruo, y la heroína se alegró de oír a Lorenzo decir eso. Evelyn pregunta por qué el joven duque quiere liberar a Lorenzo hasta que éste le dice a la heroína que no llame al mayordomo. Leonardo dice entonces, emocionado, que Lorenzo es la razón por la que la heroína no quiere servirle. La heroína piensa que es normal que una sirvienta sirva a su duque, pero como Evelyn está muy unida a Leonardo, el trato que éste da a la heroína como sirvienta la aleja de él.
Evelyn se levanta de la cama y dice que llamará al mayordomo, pero está muy decepcionada con su duque. Entonces Leonardo le grita que por qué está decepcionada, que qué ha hecho, a lo que la heroína responde que el joven duque puede despedir a cualquiera sin motivo y que si dice algo malo, también puede despedirla a ella. Leonardo dice que por qué debe despedir a la heroína, pero ella dice que como sirvienta no puede desobedecer las órdenes del duque y que ahora llamará al mayordomo, pero el joven duque le grita que no lo haga. El duque grita que la heroína le perdone y que ahora anulará su orden y no despedirá a nadie. La heroína nota plumas en la habitación y cuando vuelve ve que es el joven duque quien lo está desparramando todo. Entonces dice que quién lo limpiará. Entonces Leonardo coge la pluma con la mano y se la pone detrás de la oreja a la heroína y le dice que prometa no sonreír nunca a nadie. Cuando Evelyn oyó esta orden, pensó que sus órdenes debían tener algún límite, que no podía controlar así su vida. ¿Y qué clase de órdenes extrañas eran estas? Entonces, cuando la heroína no pudo prometer esto, el duque empezó a tirar plumas por toda la habitación. Entonces, la heroína dice que ¿por qué tanta histeria? Pero el duque le contesta que fue culpa suya, que no debería haber hablado mientras trabajaba. Evelyn piensa que por eso estaba tan enfadado, porque ella hablaba mientras trabajaba, y él estaba tranquilo el resto del tiempo. Pero solo era la lluvia antes de la tormenta. Pero después de que el duque lanzara las plumas, le empezó a doler la cabeza, y la heroína dice que era porque estaba muy enfadado. Leonardo grita que está muy enfermo, y que todo es por culpa de la heroína, porque es su criada, pero hace lo que quiere, y él no está enfermo. Solo está enfadado porque no le obedece. El joven duque grita que quién permitió a la heroína hacer lo que hizo y por qué se enfada cuando ella sonríe al otro chico. Evelyn le pide al joven duque que se calme, pero él grita que no puede calmarse cuando ella sonríe a otro hombre. Le empieza a doler el corazón. Leonardo no entiende por qué se siente tan mal y por qué odia al hombre que ha visto por primera vez en su vida. Así que le dice a Evelyn que le deje en paz. Mientras la heroína camina por el pasillo, piensa que debería haber asentido con la cabeza y haber accedido a todo, y si volvía a enfermar, pero no entiende por qué el duque estaba tan enfadado y qué le había hecho Lorenzo. Evelyn también piensa que debieron ser celos porque fue la primera persona en la que confió el joven duque, pero decide irse a su habitación a dormir. Solo cuando la heroína se ha dormido, vuelve a soñar que está entre los girasoles y que Leonardo está de nuevo en su sueño. Pero su sueño es interrumpido por una llamada a la puerta. Una criada que grita que el joven duque tiene un ataque y tose sangre y luego se desmaya. La criada dice que le tocaba apagar las luces de la habitación y que al pasar por delante de la habitación del joven duque oyó sonar la campana. Pero cuando ella entró en la habitación del duque, este tosía sangre. Y ahora es probable que la señora Irene esté con él. Pero el joven duque estaba llamando a la heroína antes de desmayarse. Evelyn corre a la habitación del duque y se pregunta por qué el ataque comenzó tan pronto en la novela, cuando debería haber sido mucho más tarde. Frente a la habitación del joven duque, la heroína se fija en el ama Irene y pregunta cómo se encuentra Leonardo, solo para que le digan que cada vez está peor y que han llamado a un médico, pero que sería mejor llamar a un cura y a un mago. Evelyn entra en la habitación del joven duque, observa su mal estado de salud y se echa a llorar. Entonces se da cuenta de que Leonardo ha empezado a toser sangre negra y recuerda que en la novela había esos síntomas cuando su salud era muy mala. Evelyn piensa que, para que le diera un ataque tan de repente, no debería haber ocurrido y se ha roto el guión de la novela. Habían pasado varios días desde el ataque, y sacerdotes, magos y médicos acudían constantemente a la casa ducal, pero nadie podía curar la maldición del joven duque, y el ataque parecía un terrible final. La heroína piensa que si hubiera sabido que esto iba a suceder, habría obedecido todas las órdenes de Leonardo, aunque fueran erróneas, y que aquel día no debería haberse preocupado tanto por Lorenzo. El día que Leonardo se enfadó, ella debería haber estado pensando solo en su salud y en el encuentro del duque y Eleonor solo 3 años después.
Aunque la heroína sabe que Leonardo no morirá, sigue preocupándose mucho por él. ¿Qué hizo Leonardo para merecer semejante maldición, aunque no fuera para él, sino para la familia imperial? Para unir las tierras del sur, el tercer emperador debía capturar primero el reino de Ambrochetti, y el rey de este reino, si perdía, debía admitir la derrota en la batalla. Pero en esta batalla participó mucha gente corriente, y muchos de ellos simplemente murieron, y cuando una mujer fue ejecutada, dijo que la familia imperial sería maldecida, pero nadie hizo caso de esto. Pero la maldición apareció unos años después, y el que debía tener esta maldición era el descendiente del emperador. Así que la iglesia se lo dijo al emperador, pero el emperador usó una magia especial y transfirió la maldición de Diego a Leonardo.